Ayer por la mañana, la Secretaría de Hacienda y el sector privado anunciaron un acuerdo para poner freno a la inflación mediante un plan de 16 medidas que incluye un amarre a los precios de 24 productos de la canasta básica. Para hacer la anatomía de este acuerdo, el PASIC. Saludo a José Yuste y a Carlos Alberto Martínez. Pepe, Carlos Alberto, muy buenos días, encantados de que estén con nosotros. Buenos días, Raimundo. Buenos días. Carlos, el acuerdo anunciado ayer no alcanzó, tiene cosas, o más bien no tiene cosas, ¿como qué? Como el control de cambios. Tampoco tiene una reducción de los precios, que sí tiene una contención de los precios y tiene otra serie de medidas adicionales. Y te pregunto, ¿hay medidas que te sorprendieron, que te levantaron las cejas cuando las escuchaste ayer, o todo lo que se planteó con estas 16 medidas estaba de alguna manera perfilado? Bueno, mira, una de las cosas que hay que señalar, digamos, como de saque, es reconocer que un presidente como el presidente López Obrador, siendo de extracción, digamos, de izquierda, de una extracción social, esté pendiente del tema de la inflación. Normalmente los presidentes de izquierda, fundamentalmente de América Latina, no están muy conscientes de la inflación y les interesa muy poco. Realmente, y eso que hemos visto en países como Argentina, como Venezuela, inclusive Brasil, realmente la inflación no es de interés de los gobiernos socialistas que han gobernado y que gobiernan todavía por ahí, caso de Argentina. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. La segunda es reconocer nada más déjame, Carlos. Si por interés político, electoral, económico, social o todos juntos, pues llama la atención interesante que haya sido un proyecto que busque atender el lado de la oferta. Esa parte me parece importante porque el fenómeno inflacionario que vemos en México y en el resto del mundo precisamente viene del lado de la oferta, no tanto de la demanda de productos de las personas, sino que la oferta está siendo trastocada. Hay un choque de oferta por los combustibles, por los energéticos a nivel internacional. Sí hay que decirlo, por el tema de la seguridad en México. Hay algunos productos que están subiendo de precio en el país que no necesariamente es una inflación importada, es una inflación doméstica que ya aspectos de otra índole, que no son estrictamente económicos, ni comerciales, ni de oferta ni de demanda, sino que son de seguridad pública, sí vienen afectando. Ejemplo, el aguacate, o ejemplo, las partes automotrices. Es de todo sabido que llegan los barcos de Europa a Veracruz, o por parte de Estados Unidos, por la frontera, y se los roban los camiones completos, todo el chofer. Entonces, esa parte, pues, obviamente el precio. Y el aguacate, sabemos la situación de inseguridad que vive en Michoacán. Entonces, sí hay un elemento que va a ser muy difícil controlar, el tema de la seguridad, que es un pendiente que tiene esta, como todas las administraciones pasadas. Pepe, quisiera yo preguntarte sobre la composición del sector privado que participó en este acuerdo, que me parece interesante. Me da la impresión de que algunos sectores, como el de las tiendas departamentales, se sumaron al último momento, pero por el perfil me pareció que eran como golpes quirúrgicos para efectivamente que esto pudiera tener un efecto positivo. Sí, Raimundo, buenos días. Se buscaron a los grandotes, a los grandes corporativos, los grandes, el caso más ejemplificativo fue el de Bimbo, que lo dieron a conocer además ayer. Se buscó al grandote de pan para que diera, por ejemplo, el pan de caja, este pan blanco que conocemos, que es el clásico. Se buscaban esos dardos específicos, quirúrgicos, como bien indicas. Poco a poco se fue buscando, en tortillas había 2, en leche había 2, en fin, se buscaron los grandotes. Y de hecho, Raimundo, con ellos se va a echar a andar este paquete de medidas contra la inflación y la carestía. Y ese precisamente puede ser parte del éxito, pero va a ser sus limitaciones. Vaya, Raimundo, es muy claro el tema. Aquí tú vas y compras el pan en el súper y te va a ser un poco más barato porque va a estar limitado, va a estar como congelado el precio. Pero si lo compras en la panadería, pues va a ser un poquito más caro. Si lo compras en la tienda de autoservicio, la tortilla,
va a ser más barata, pero tú vas a las tortillerías, puede ser más cara. Vaya, es un tope de precios con los grandes empresarios, pero no con toda la economía. Oye, yo recuerdo, Pepe, tú lo debes de recordar y lo debes saber mucho mejor, cuando en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se llegó a este pacto económico con los tres sectores y en algunos restaurantes particularmente había lo que se llamaba el precio pacto. Es decir, por ejemplo, en un menú, decía, pues aquí está el menú y usted puede comer absolutamente lo que quiere y le va a costar lo que dice. Pero también había el menú pacto, que estaba ya con esos productos. ¿Tú lo que nos estás diciendo podría llevarnos a una situación similar? Exactamente, Raimundo. Yo creo que esta es la parte, vaya, a ver, sin dejar de ver en efecto, lo comentaba Carlos Alberto, el tema de que el gobierno está preocupado por la inflación, y es una buena noticia que el gobierno esté preocupado por la inflación. Sin dejar de ver eso, desde luego esto va a tener límites, y esto es lo que tú decías. A ver, por ejemplo, va a haber un menú pacto, así va a ser, así van a ser las cuestiones. Vas a tener que elegir realmente con ciertos dardos específicos en lugares específicos para que te salga más económico. ¿Esto te va a ayudar a contener la inflación? Sí, te va a ayudar a contenerla, pero no realmente no vamos a estarla bajando como quisiéramos la inflación. Aquí, si bien se tocó en el programa de manera muy tibia la parte productiva, sobre todo en granos básicos, en maíz, la verdad es que es por ahí. Si queremos bajar la inflación o que no crezca más, tenemos que tener mayor productividad, mejorar la producción. Se tocó el programa, pero de manera muy pequeña todavía. Carlos, en vísperas del anuncio de este acuerdo, el banco JP Morgan en Nueva York sacó un informe bastante crítico, diría yo, sobre lo que se esperaba, pero dice algo, que existe la posibilidad, hay que insistir, en la víspera, que existe la posibilidad de que se genere un mercado negro de productos aquí, de alimentos. Tú estás viendo ya con lo que se anunció, que sigue vigente esta posibilidad, o se adelantó JP Morgan a lo que se iba a presentar. Fíjate que normalmente este tipo de ejercicios tienden a eso, a que surja un mercado negro de productos, porque bien lo decía Pepe ahorita, son las grandes cadenas las que van a ayudar, e inclusive la telefónica que digamos, monopólica, ¿no? O oligopólica, por decirlo más correctamente, que yo desde que soy niño está anunciando que no va a subir sus precios en apoyo a la economía, pero bueno, esa es otra historia. Sí, normalmente este tipo de ejercicios sí tienden primero a generar escasez y a generar, por lo tanto, mercado negro. Aquí Pepe lo apuntaba perfectamente bien. Si tú vas a un supermercado, digamos un súper, por así decirlo, el pan blanco pues probablemente esté con un precio ya pactado, por así decirlo. Hay que entender y decirle a la población que nos escucha que la inflación no va a bajar con este ejercicio. En todo caso, no subirían los precios de estos productos que se anunciaron. El resto va a ser muy complicado. Entonces yo pienso que JP Morgan sí atina, que sí habría que estar muy pendientes de que surja este mercado negro, porque efectivamente va a pasar. Ejemplo, si la panadera vende el pan blanco, ese lo mantiene en un precio, lo más probable es que traslade sus precios al pan integral, o al de 7 granos, o al de chocolate. Entonces, sí es un tema que habrá que estar monitoreando muy bien, porque sí puede surgir que en una panadería o en un mercado sobre ruedas, esto no va a funcionar igual. Ahí sí los precios van a estar, digamos, desatados, no hay una manera de supervisar, monitorearlo, y es un tema de economía real. Pues tienen que subir, porque así es como están subiendo muchos de los temas. Una parte fundamental es que existe inflación al productor. No, nosotros somos consumidores y las cosas están subiendo, pero también hay una inflación que es más alta que seguramente el 8% que veremos la semana que viene aquí en México. Seguramente el dato que estará la semana que viene estará en el 8%. Pero la inflación del consumidor ya llega a los 10%. Es decir, a quien produce el pan blanco, ya las cosas de sus insumos para producir el pan blanco ya le subieron 10%. Oye, Pepe, aquí hay varias cosas que me parece que son variables que no están en las manos del gobierno, ni tampoco están en las manos de México, sino es producto
de los fenómenos que se viven internacionalmente. Se anuncia un incremento en la producción de granos y fertilizantes, así como también una estabilización de precios en los combustibles. Ahora, los granos, pues ya sabemos el impacto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania, porque pues, tienen ellos el 30% de los granos, pero también los fertilizantes. Entonces, por una parte, los granos que los van a producir aquí, pero los fertilizantes, que no hay suficiente abasto de fertilizantes en el mundo, que es donde va a tener que estar México buscando los fertilizantes, y luego los combustibles. Va a seguir, me imagino, por lo que anuncian, en los subsidios a la gasolina. ¿Hasta cuándo pueden aguantar las finanzas públicas todos estos subsidios, Pepe? Hasta que esté el precio del petróleo siga elevado, Raimundo. Ese es el gran tema con el gobierno mexicano, que gracias a que tiene hoy en día el precio internacional del petróleo elevado, ese precio elevado le está permitiendo ganancias que está subsidiando la gasolina. El subsidio de la gasolina, como bien lo decías, es un subsidio que en efecto, si bien ha permitido contener la inflación, lo cierto es que también sale muy caro al gobierno, pero lo está subsidiando con todo el excedente petrolero. Tú recordarás, Raimundo y Carlos Alberto recordarán bien, cuando nosotros teníamos excedente de petróleo decíamos, bueno, qué bueno porque va a caer un excedente de dinero a la economía, a los estados, al gasto social, al gasto de inversión. Ahora todo eso, no hay ni a estados, ni a gasto social, ni a inversión. Todo eso se va a subsidiar la gasolina. Es un tema, más el subsidio a la gasolina, como bien lo sabemos, es un tema político. Sabemos que es un impuesto regresivo porque subsidias a quien tiene camionetotas y que incluso lo siguen otras 2 camionetas atrás, subsidias a esas personas, pero en efecto también subsidias a la gente más pobre. Así que es un subsidio regresivo porque subsidias a los ricos, es un subsidio muy caro y te va a dar, Raimundo, hasta que tengamos hasta que siga el precio alto del petróleo, y con los excedentes petroleros estamos subsidiando la gasolina. Excedentes petroleros y además como 1.250 millones de pesos que también le ha inyectado a Hacienda. No únicamente se chuparon los excedentes petroleros, sino ahí va, Fondo de Hacienda. Carlos, el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dice, esto lo dijo previamente, hablando ya conceptualmente sobre este tipo de programas, dice, esto funciona bien en el corto plazo, pero no en el mediano o largo plazo. ¿Cuáles son tus estimaciones como financiero de qué tantos meses puede ser benéfico y en qué momento habría que ya caminar hacia otro modelo? Fíjate que yo pienso un poquito, comparto parte de la opinión de Jonathan y parte no. Yo creo que los apoyos, subsidios y control de inflación no sirven ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Esa es la verdad. La economía tienes que mantener el ciclo económico. Ir en contra de los ciclos tienes que hacerlo con todos los instrumentos de política económica que tienes. La parte monetaria, la parte fiscal, etcétera. Nada más tratar de contener un fenómeno de la economía, como en este caso estamos hablando de la inflación, con una partecita, con un acuerdo entre el gobierno y los grandes distribuidores, no creo que tampoco sirva ni en el corto plazo. Ahora, la historia de la inflación apenas se está escribiendo, la inflación alta. Todos estimamos que la inflación comenzará a disminuir una vez que se arregle, digamos, el conflicto Rusia-Ucrania, que se arregle, me quiero referir ya a la parte más tensa, que es la que se está viviendo ahorita. Nunca se ha arreglado en siglos, pero bueno, tratar de que se arregle en este momento y que las cadenas de suministro empiecen a activarse. Pero hay que reconocer que la vacuna china no funcionó. Es increíble que esa región del planeta siga batallando con el COVID. Ayer cerraron sus líneas del metro porque no avanzan, su vacuna no funcionó. Esta parte, ¿para cuándo va a darse esa vuelta? Es muy complicado. Yo pienso que la inflación sí pudiera llegar a estar más tiempo. Todos quisiéramos que es transitoria, que la vamos a ver bajar hacia el final del año, primer trimestre del año que entra. Yo creo que las cosas todavía están en veremos, todavía apenas el partido está comenzando. Carlos Alberto Martínez, Pepe Yuste, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, empezando a analizar el PASIC. Muy buen día, síganse cuidando. Muy buen día, Raimundo. Carlos Alberto, gracias.